Soy Mariam Tórtola y soy profesora titular del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valencia. Tengo mis tareas investigadoras y mis tareas docentes, que consisten en impartir docencia en el grado en física. Como soy coordinadora de tercer curso en el grado, también organizo las conferencias de la facultad y formo parte de la Comisión de Igualdad. Este proyecto surge en torno a una obra de teatro, es el eje en el que gira todo el proyecto Meitner. Es una obra de teatro en torno a la figura de Lise Meitner, que fue una física nuclear que descubrió la fisión nuclear, pero su papel en este descubrimiento no fue reconocido en la historia. Posteriormente sí que ha sido reconocido, pero por ejemplo en su momento no lo fue y no le otorgaron el premio Nobel, que sí que le otorgaron a sus compañeros de investigación. El objetivo de la obra de teatro es reivindicar la figura de Lise Meitner, reivindicar su papel en el descubrimiento. Se decidió traer la obra de teatro aquí a Valencia, se contactó con un equipo de teatro profesional, se tradujeron los guiones y entonces se representó. Y entonces un poco todo el proyecto gira en torno a esta obra de teatro, que se ofrece para público general, pero también para estudiantes de secundaria, para que conozcan esta figura que no aparece en muchos libros. Y después, en torno a la obra de teatro, han aparecido diferentes actividades en el proyecto, como unas jornadas de ciencia y género sobre pioneras de física nuclear y de partículas, que organizamos en 2021, y un concurso, el concurso es Expresarte con Ciencia, en el que alumnos de secundaria realizan obras artísticas, bien de imagen, de vídeo o de texto, sobre pioneras científicas, y se otorgan varios premios a las obras más votadas. Este año, además del teatro, además del concurso y además de las jornadas, estamos organizando un proyecto de mentoría en el que las investigadoras del IFIC ejerceremos como mentoras de estudiantes, mujeres, del grado y el máster de física de la Facultad de Física. Entonces, la idea es ponerse en contacto a las alumnas con nosotras para poder ejercer labores de mentoría, aconsejarlas, y crear una red de apoyo que ellas tengan para poder consultar dudas, preguntas con nosotras. Cuando se realizan las obras de teatro, tanto para el público en general como para los alumnos de secundaria, en la parte final se organizan unos coloquios del público con los actores y con científicos. Pues ahí también participamos nosotros, la gente del proyecto Meitner, y entonces el público nos hace preguntas sobre la fisión nuclear, sobre ciencia. Aparte del proyecto Meitner, yo participo también en un proyecto que también está financiado por la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y la Universidad de Valencia, que es el proyecto Girls for STEM, que lo coordinan las compañeras de la ETSE, de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería, y en el que se trata también de fomentar la vocación científica de las chicas en primaria y en secundaria. Entonces, en este proyecto organizamos una serie de charlas profesionales en el que diferentes mujeres expertas en STEM realizan charlas cortas contando su experiencia. Una parte del proyecto está enfocada a que las expertas van a visitar los centros escolares y los niños de los centros escolares, los estudiantes, preparan biografías sobre las expertas. Los vídeos más votados o que más han gustado pues también reciben un premio. Formo parte de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT, y entonces pues también intento participar en actividades de visibilización de científicas. Hay una sección en El País que se llama Las científicas responden, en el que la gente hace preguntas y como normalmente a veces los periodistas contactan más a hombres, a varones científicos, pues en este caso exclusivamente contestamos las científicas. Tanto la Comisión de Igualdad del IFIC como la Comisión de Igualdad de la Facultad de Física intentamos visibilizar las mujeres científicas y siempre intentamos, pues organizamos para el 8 de marzo una conferencia de una mujer científica. También para el 11 de febrero realizamos aquí en el IFIC la Masterclass 11 de febrero. La Masterclass es un evento en el que vienen alumnos de secundaria y bachiller a ser científicos un día. Entonces están con su ordenador y les damos unos datos y ellos los analizan y luego los comparten con institutos de todo el mundo. Tenemos 3 Masterclasses mixtas para alumnos de segundo de bachiller, de diferentes temas, una de neutrinos que organizo yo, pero después tenemos una masterclass para el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, solo para chicas. En este caso las traemos de cuarto de la ESO. Entonces queremos un poco atraerlas, o por lo menos que no pierdan el interés por la física, sin conocerla mejor, antes de cuarto de la ESO. Entonces vienen este día, pasan el día completo aquí, solo chicas de cuarto de la ESO, de diferentes institutos de toda la Comunidad Valenciana,
Y lo mismo, analizan datos y comparten los datos con otros institutos del mundo. Hago investigación sobre física de astropartículas y en concreto sobre física de neutrinos. Los neutrinos son unas partículas elementales de las que conocemos algunas cosas, pero todavía nos quedan muchas cosas por conocer. Son unas partículas que han dado muchas sorpresas en la historia porque se comportan de forma diferente que el resto de partículas, y en concreto nosotros estudiamos un fenómeno que es el fenómeno de las oscilaciones de neutrinos, por la que un tipo de neutrino, existen 3 tipos de neutrinos, un tipo de ellos, a medida que va propagándose por el espacio, va cambiando de sabor a otro tipo diferente. Entonces nosotros estudiamos estos procesos de oscilaciones de neutrinos que tienen lugar en diferentes experimentos. Se han observado en neutrinos procedentes del Sol, en neutrinos que se crean en la atmósfera terrestre, y otros producidos en reactores nucleares o en aceleradores de partículas. Y además también estudiamos, como hay muchas cosas de estos neutrinos que no se conocen, sabemos que tienen una masa, aunque el modelo estándar de física de partículas, que es un poco las reglas que tenemos sobre la física de partículas y que funcionan muy bien para el resto de partículas, en este caso fallan, predicen que los neutrinos no tienen masa, pero sabemos por los experimentos que sí la tienen, entonces necesitamos buscar nueva física para poder explicar esta masa. Pues en nuestro grupo también investigamos las posibilidades de nueva física que pueden dar lugar a las masas de los neutrinos. Entonces buscamos señales de esta nueva física en diferentes experimentos. DUNE es un experimento, por sus siglas en inglés, las siglas significan Deep Underground Neutrino Experiment, y es un experimento que está en construcción, está en fase de diseño todavía, que pretende construir un haz de neutrinos, el haz de neutrinos más intenso del mundo. Se generarían los neutrinos en el laboratorio Fermilab en Chicago, y se lanzarían hasta un laboratorio subterráneo que está en Dakota del Sur, a 1.300 kilómetros de Chicago. Y entonces el objetivo se trata de lanzar los neutrinos y ver cómo oscilan. Esta propiedad que os he dicho, que van cambiando de un sabor a otro, las llamamos oscilaciones de neutrinos, pues se trata de ver cómo oscilan en su viaje en estos 1.300 kilómetros. Y sobre todo el principal objetivo es ver cómo se comportan los neutrinos y sus antipartículas, que son los antineutrinos. ¿Vale? Entonces se lanzará primero haces de neutrinos, después haces de antineutrinos y se estudiarán las diferencias en el comportamiento de ambas partículas. ¿Y por qué este proceso? Bueno, este proceso es muy importante porque nos puede explicar el origen de la simetría bariónica del universo. ¿Esto qué significa? Significa que en el universo, en el Big Bang, creemos que la física nos dice que se creó el mismo número de partículas que de antipartículas, pero después alguna cosa sucedió y acabaron ganando las partículas, y por eso estamos nosotros aquí. Entonces nuestro universo es de partículas. Entonces existe una simetría entre la materia y la antimateria, y quizá la respuesta la pueden tener los neutrinos. Un comportamiento diferente en los neutrinos y en los antineutrinos podría ayudarnos a entender qué pasó en el origen del universo, y de un universo con igual cantidad de materia y antimateria llegamos al universo en el que estamos nosotros ahora solo con materia. Entonces, esta es la clave fundamental del experimento, pero además pretende estudiar otros fenómenos como la desintegración del protón. Sabemos que el neutrón se desintegra, pero el protón de momento no se ha medido ninguna desintegración, aunque existen teorías, las teorías de gran unificación, que predicen que el protón sería también una partícula inestable como el neutrón. Entonces, este proceso se va a buscar realmente si el protón se desintegra. Y también se va a estudiar, por ejemplo, se pretende estudiar los neutrinos procedentes de supernovas, de explosiones de estrellas supernova. Yo soy física teórica, entonces normalmente los teóricos no participamos en experimentos. Los experimentos, pues tenemos nuestros colegas experimentales que se dedican a la construcción de los detectores. Sin embargo, en el experimento DUNE, ahora mismo hay un interés en intentar investigar todo el potencial que tiene este experimento de cara a futuras investigaciones. Por tanto, ahora el experimento trabajamos diferentes grupos teóricos que estamos estudiando la sensibilidad del experimento a nueva física. Yo en concreto participo en el grupo de trabajo de física más allá del modelo estándar, que es esta nueva física, y entonces hemos estudiado diferentes tipos de nueva física que se pueden estudiar en el experimento DUNE, como por ejemplo la existencia de neutrinos pesados, porque las teorías nos dicen que podrían haber neutrinos pesados, pues hemos estudiado la sensibilidad de DUNE a neutrinos pesados, la sensibilidad a violaciones de la simetría CPT. La simetría CPT es una simetría que tiene el modelo estándar, que nos dice que las partículas deberían comportarse igual que las antipartículas, pero experimentalmente no se ha comprobado en el caso de los neutrinos. Entonces hemos investigado la sensibilidad de este experimento DUNE a estas posibles violaciones de la simetría, y bueno, y otros escenarios también de física más allá del modelo estándar.